Buenas noches, mi nombre es Intisuan Camacho Blanco, soy estudiante de Ingeniería Industrial, curso la asignatura de la persona como ser trascendental y en este momento les voy a hablar sobre lo que aprendí sobre el sujeto histórico y político, como ser trascendente. Quiero iniciar con esta frase de Pablo de Neruda que dice que el arte es la expresión más pura del alma humana y a través de él podemos ver lo que la historia nos ha dejado y lo que la política aún nos impone. ¿Y por qué les hablo de arte? Y la razón es que yo, ambos conceptos, tanto sujeto político como histórico, lo trabajé en torno a artistas colombianas. Y es que para mí el arte es un medio de expresión y no solo refleja la historia de un pueblo o nuestra propia historia, sino que también actúa como una herramienta poderosa para transformar y para cuestionar las realidades políticas. En ese orden de idea, eh, yo seleccioné como sujeto histórico a Beatriz González. Y la obra por la cual decidí trabajar en ella se llama Auras Anónimas, que está en el Cementerio Central. Son 8.957 siluetas de hombres cargando cadáveres que cubren los nichos del Cementerio Central. Cada una de estas fue pintada una a una por la artista y es un símbolo que representa la violencia en Colombia. Y esas víctimas que no son cifras, pero que no tenemos lastimosamente sus nombres y muchas de ellas siguen desaparecidas y las familias con su dolor. Beatriz González, a través de su arte, nos invita a despertar esas cicatrices de la historia colombiana, a construir una realidad más justa y consciente de nuestro pasado. Entonces, ¿qué es un sujeto histórico? Es un individuo, puede ser un colectivo, que a través de sus acciones, decisiones y luchas contribuye a la construcción y la transformación de la historia. No es solo parte de los eventos históricos, sino que también influyen en su desarrollo y evolución. Así que, en ese orden de ideas, nuestro objetivo debería ser sujetos históricos. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, decía el poeta alemán Bertolt Brecht. Y es que esta frase nos invita a ver el arte no solo como un reflejo pasivo de la realidad, sino como una herramienta activa de transformación, capaz de cambiar estructuras sociales y políticas. Y ahora venimos a nuestra querida Débora Arango como sujeto político y trascendente. Y tiene una frase que dice que la vida no puede apreciarse jamás entre la hipocresía. La obra de Débora Arango es una obra revolucionaria. La primera mujer que se arriesgó a pintar desnudos y que fue cuestionada por eso, por un obispo que le dijo que por qué pintaba desnudos. Y ella lo cuestionó porque su maestro también pintaba desnudos, pero a él no lo estaban juzgando, a ella sí. Entonces, el tema del machismo, del pecado, de qué puede hacer una mujer y qué no. Ella es la representación de una revolución y cómo desde el arte podemos cuestionar los estándares, las etiquetas de lo que debe o no debe hacer una mujer, de lo que debería o no debería ser nuestro país, de lo que es nuestra historia. Y entonces, ¿qué es un sujeto político? Para mí es aquel que participa activamente en el ámbito político, tomando decisiones y ejerciendo poder para influir en en la organización de una sociedad. El sujeto se involucra en la creación, en la modificación, en la defensa de las leyes, de la política pública, de los derechos, el derecho al voto,
el hacer parte de un consejo de administración, de un sindicato, el poder inclusive generar acuerdos y tener comunicaciones en nuestras familias. Eso nos hace sujetos políticos. No solo son las personas que están en un congreso, no. Hacer política es un acto del individuo hacia lo colectivo. Y finalmente, la invitación con esta frase quiero cerrar y es: la política es el arte de lo posible, pero el arte también puede hacer posible lo impensable, de Eduardo Galeano. ¿Y qué haríamos de nosotros sin el arte? ¿Qué haríamos de nosotros sin esa posibilidad de cuestionar los regímenes? Yo creo que todos somos artistas. Para poder vivir en la sociedad en la que vivimos, en el país en el que vivimos, se necesita ser muy creativo. Y los colombianos lo somos. Somos seres recursivos. Somos seres que se caracterizan por su carisma. Y entonces necesitamos tener ese carisma entre todos. No solo con los extranjeros, sino con nosotros mismos. Unirnos. La política no es solo, ay, no, yo no voto porque eso siempre hacen los mismos. No. Hay que creer en que el cambio sí es posible, comenzando por nosotros mismos. Por eso la necesidad de transformarnos como sujetos políticos e históricos. Y es que el hombre no es lo que es, sino lo que hace a sí mismo, decía Jean-Paul Sartre. Y esta frase nos recuerda que somos arquitectos de nuestra propia historia, que debemos asumir la responsabilidad de transformar nuestra sociedad a través de nuestras acciones y decisiones y no darle ese poder a otros, porque es muy fácil echarle la culpa a los otros. Y en esa medida, pues el pensamiento crítico es fundamental para la transformación social. Y la crítica es el arte de ver lo que los demás no ven, de cuestionar lo que no se cuestiona, de poder transformarnos hacia una sociedad más justa. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por este espacio, por esta asignatura. Eso es todo.